Muy buenas tardes. Eh, Espero que todos y todas estén muy bien. Y bueno, como decía Fer, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, saludar a todas las personas que se están conectando, que son estudiantes, egresados, profesores e incluso tenemos invitados de Panamá y El Salvador que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, bueno, esperamos que este espacio sea de muchísimo provecho y que bueno, que tiene como principal objetivo reivindicar nuestra posición como creadores y creadoras de conocimiento desde nuestra disciplina, ¿verdad? Y que muchas veces tendemos a descuidar este espacio de nuestra formación porque desconocemos de los recursos que tenemos. Entonces, bueno, agradecerle muchísimo al profesor Daniel Martínez, que va a estar acompañándonos y dirigiendo este conversatorio. El profesor Daniel Martínez, bueno, es enfermero en salud mental y también es el director de la revista Enfermería Actual en Costa Rica. Entonces, bueno, sin más, darle el pase y agradecerle muchísimo al profesor Daniel por este espacio. Muchas gracias, Mitsue, y muchas gracias a Fernanda y a todas las personas que se conectaron. El día de hoy, la tarde de hoy, vamos a conversar. La idea es establecer un diálogo donde podamos satisfacer las dudas o preguntas que tengan en torno a las revistas científicas y la publicación científica en sí misma. Entonces, un poco lo que preparé son algunas ideas, algunos aspectos provocativos que podrían generarnos esas preguntas. De igual manera, si alguien las tiene, pues está invitada a levantar su mano o a escribirlas por medio del chat y pues Mitsue nos va a ayudar a tener un control sobre eso. La idea es que al final de este conversatorio, pues cada uno y cada una de ustedes se sienta satisfecho y satisfecha. También pues quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes de Enfermería por crear estos espacios, ¿verdad? Muchas veces en la vida decimos, pero ¿por qué no se hizo tal cosa? ¿O por qué no se hizo una capacidad, etcétera? Y es porque nadie los crea. En las últimas semanas, la asociación está creando muchos espacios realmente importantes y entonces quiero agradecer porque tomaron en cuenta a la revista para eso. Este espacio nos permite acercarnos, ¿verdad? En tiempos de distanciamiento y creo que de parte de la revista de enfermería tenemos como uno de nuestros propósitos acercarnos a todos los sectores, empezando por el estudiantado, ¿verdad? El estudiantado pues es nuestro propósito de ser profesionalmente, hablando desde el punto de vista académico en nosotros los docentes. Entonces es una población sumamente importante. También a las personas que nos visitan, que se conectan desde otros países, agradecerles. Y a quienes no son estudiantes y son docentes o enfermeros y enfermeras que trabajan en otros lugares. Entonces, esto pues era algo que quería mencionar y que me parece muy importante. Un poco por la tarde de hoy, pues este conversatorio intento hacerlo un poco familiar, entonces por eso puse la taza de café, aquí tengo la mía y si ustedes pues también la tienen, pues aprovechen y disfrutemos un poco sobre esto que vamos a ir conversando. El propósito, discutir sobre algunas ideas, sobre algunos aspectos que forman parte de las revistas científicas y de la publicación científica en sí misma. Traigo varias interrogantes y creo que esas interrogantes nos van a permitir desarrollar la charla de hoy. La primera es, ¿dónde encontramos la información? Eso es muy importante. Y la respuesta es que la información la encontramos en muchísimos lugares. Estamos en un momento donde la información está accesible para todos y todas. Hace unos años esto no se podía imaginar. Creo que incluso en mis inicios de la universidad, como anécdota, no sé si alguien se las ha contado, íbamos a la biblioteca y teníamos que abrir los ficheros para buscar la información, ¿verdad?
Tal vez en ese punto iniciaban algunas ideas de las revistas electrónicas, pero todavía no era una realidad. Ahora imagínense hasta unos años más atrás, ¿verdad? ¿Cuánto tardaba la información en llegar a Costa Rica, por ejemplo? Y en este momento creo que si acaso es 1 segundo o 2 segundos cuando podemos tener acceso a la información. Entonces eso es clave. ¿Cuál es la situación con encontrar la información en muchos lugares? Que tenemos que aprender a discriminar cuál es información útil y cuál no. Eso es muy importante. Para nosotros en enfermería eso es clave porque tenemos una labor o una necesidad de una formación a lo largo de la vida que no debemos perder de vista. Si creemos que nuestra formación finaliza con la enfermería o con la licenciatura en enfermería, perdón, o con un posgrado, creo que deberíamos cambiar un poco la idea. Nuestra formación es a lo largo de la vida. Eso va a marcar la diferencia. Si queremos ser enfermeros y enfermeras que trasciendan, debemos entender eso. Entonces, ese lema de formación o esa perspectiva o filosofía de la formación a lo largo de la vida es algo que se maneja en muchos lugares. Entonces, entre más capacitados estemos para eso, mejor capacidad, valga la redundancia, para decir cuál información es útil y cuál no, ¿verdad? O sea, nosotros googleamos una palabra y nos van a salir, no sé, 3,000, 4,000, 5,000 fuentes, ¿verdad? De todo tipo, de todo tipo. Ahí la gran pregunta es, ¿cuál elegimos en primer lugar? Y si de esa que elegimos podemos mejorar nuestra búsqueda a una información mejor. Entonces, esos detalles son importantes a tomarlos en cuenta cuando hablamos de la información. Y es que las revistas en sí mismas se han convertido en un medio de divulgación y de información. La revista es una publicación periódica. Cada revista tiene su periodo de publicación. En el caso nuestro, en la revista de enfermería, que más adelante la voy a presentar más directamente, nuestra periodicidad es semestral, pero hay otras revistas que se publican de manera cuatrimestral, hay otras que son trimestrales e incluso algunas revistas son mensuales, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco de detalles sobre eso. ¿Cuál es uno de los objetivos de la revista? Presentar información actualizada. Eso es muy importante. Y su elemento base es el artículo científico. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hacen las revistas? En este caso, busca organizar, sistematizar conocimientos acumulados. Busca organizar resultados de investigación. ¿Para qué? Para convertirse en un canal directo. Y este canal lo que transmite es el mensaje científico, ¿verdad? A través de ese mensaje es donde los enfermeros y las enfermeras pueden mejorar sus prácticas, crear nuevas investigaciones, nuevo conocimiento, entre otras cosas. Esta información inicialmente es creada por los autores, quienes con su buena intención desean dar a conocer los resultados o dar su aporte a la comunidad científica, que en este caso se convierte en una comunidad global, internacional, porque gracias a la Internet, todas las personas en cualquier parte del mundo tienen acceso. ¿Okay? ¿Qué pasa con esta información? Bueno, se somete a un proceso editorial y ahí es donde entra en juego las personas que laboran en una revista, que buscan perfeccionar, formalizar la información a través de la edición y la revisión, con los editores, las editoras o los revisores y las revisoras. Cuando se da este proceso, bueno, la información es difundida, ¿verdad? ¿Cuánto tarda un artículo desde su envío a ser publicado? Bueno, es variable. Eso va a depender de la revista, va a depender del equipo de trabajo, va a depender de muchos factores, ¿verdad? Y entonces, esos son aspectos que se deben de tomar en cuenta y que todos y todas debemos conocer.
A veces queremos que un envío salga en la próxima edición, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. Esa idea de perfección, de formalización, implica un diálogo abierto entre el comité editorial de la revista y los autores. Entonces, pues a grosso modo, la revista científica es ese medio que conecta o que envía el mensaje científico a las diferentes áreas. Entonces es algo importante de tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los roles? ¿Verdad? Las revistas científicas cumplen diferentes roles. El primero es presentar los últimos avances. Eso es un elemento clave para que una revista se mantenga vigente. Tiene que pensar en presentar últimos avances, presentar datos relevantes que puedan tener un impacto favorable dentro de la enfermería en este caso, o de la ciencia en general, que también permite la revista evaluar la actividad científica, ¿verdad? Porque los documentos se someten a procesos de evaluación que certifican la calidad de lo que se va a publicar. Definitivamente hay niveles, pero hay criterios que permiten establecer esa actividad científica. Con esta evaluación se garantiza la calidad. Y el último rol, o uno de los más importantes, es que las revistas se convierten en un archivo del conocimiento. Público, depende, ¿verdad? Estas son cosas que podemos ver, pero depende del tipo de revista. Y ahora, pues más adelante vamos a ver algunos de estos elementos que nos permitirían clarificar lo que estoy mencionando. Otra pregunta clave. ¿Quiénes pueden publicar? Pues la respuesta es que todas y todos pueden publicar. ¿Qué le interesa a las revistas científicas? La calidad del artículo, no quién lo envía, ¿verdad? Y creo que eso pues, nos responde a algunas de las inquietudes que teníamos en este conversatorio. Y es que cualquier persona puede publicar, puede hacer su envío, puede crear su artículo científico, por así decirlo. Pero, por supuesto, hay todo tipo de autores, ¿verdad? Entonces, tenemos autores sin experiencia, con mediana experiencia, con mucha experiencia, y eso va a ir marcando o trazando la facilidad con que una persona pueda publicar. Creo que lo más importante es que nos animemos a tener la experiencia, porque si solo nos quedamos con la idea y no nos sometemos a este proceso, a veces es difícil, ¿verdad? Y lo hablo tal vez desde el punto de vista personal. Cuando hice mi primera publicación y me sometí a este proceso, pues tuve suerte, me sentí bastante acompañado y acompañada, pero acompañado o acompañada si fuera pues una mujer, pero lo que quiero decir es que me sentí acompañado, perdón que corrija, porque pues elegí tal vez una revista que tenía esas facilidades. Y no todas es así, no todas las experiencias en las personas que quieren hacer su primera publicación ha sido pues positiva. Entonces, esos son elementos y recomendaciones que también tenemos que tomar en cuenta en el momento de elegir una publicación. Ahora, ¿qué sucede también en el mundo de la información científica? Que también hay criterios para definir la calidad de los autores. Entonces, los autores se someten a criterios que les permiten establecer a las revistas o a los índices si una persona es experta o no dentro del área. Entonces, la publicación, la información que yo decido compartir con un público meta, empieza a someterse a diferentes elementos, como por ejemplo, cuántas personas lo leen, cuántas personas lo han utilizado para hacer citaciones dentro de sus trabajos, qué utilidad se le da, cuántas descargas ha tenido, ¿verdad?
cuántas veces se ha compartido, dónde se visibiliza esa información, entre otras cosas. Y también en cuál revista se ha publicado. Entonces, esos son detalles que hay que tomar en cuenta. En principio, todas y todos podemos hacer una publicación científica, pero entre más experiencia tengamos, más sencillo va a ser para nosotros poder concretar esta publicación. Vamos a ver. Estos son algunos ejemplos de que todas y todas las personas podemos publicar. Y esto va dirigido como motivación al estudiantado. Estos son algunos diagnósticos algunos artículos que compañeros y compañeras de ustedes han publicado. En este, pues primero un diagnóstico de estrés por sobrecarga basado en el modelo conceptual de Emoji King. Pues la estudiante Natalia Pérez Ortiz, en compañía de la profesora Vivian Vilches, hizo su publicación en la revista Benecere. Este artículo que está hacia la derecha, viviendo en la incertidumbre después de un macroadenoma pituitario, un caso de estudio. También participó Diego Redondo junto con la profesora Ana Laura Solano. También tenemos otros ejemplos donde, bueno, las estudiantes Mónica Muñoz, Patsy Quesada, Gerlin Quesada, en compañía conmigo, hicieron un artículo sobre el análisis de la intervención de enfermería con una población adulta trabajadora que se publicó en la revista N. No lo mencioné, el artículo de Diego y de la profesora Ana Laura se publicó en la revista Sanus. Y son varios detalles. Lo primero mi primera intención en presentarlo es motivarles a que se pueda hacer. Otro detalle interesante, estas publicaciones se han dado en revistas internacionales. Benecere, en revista chilena, Sanus, me parece que es una revista mexicana, y revista N, que es una revista española. Y tenemos el caso, que también lo traje aquí a cotación, de otro pues, compañero o estudiante, Enoch, que hace su envío y pues se anima a hacer un trabajo de manera individual y pues aceptan su trabajo. Entonces, con esto quiero decir, es posible, se puede hacer. ¿Por qué en ocasiones las publicaciones van acompañadas del docente? Bueno, porque a veces el docente nos da experiencia, nos da guía, participa activamente del proceso, ¿verdad? Entonces, forma parte del equipo que escribió el documento o que trabajó en el documento, pero no per se es una necesidad en sí misma que un estudiante deba publicar con un docente. No sé si me voy a entender, pero un ejemplo, tal vez en mi caso, cuando hicimos la tesis de licenciatura, fuimos los estudiantes quienes trabajamos, era un seminario, quienes trabajamos en la publicación y pues fue una publicación nuestra en ese sentido. Algunas recomendaciones. La primera, leer, leer, leer. Tenemos que ser arduos lectores, máxime que hay tanta información a la que tenemos acceso como les mencionaba ahora. ¿Leer sobre qué? Bueno, sobre el tema que nos interesa. Y para esto, la búsqueda de literatura es clave. En nuestro caso, la universidad nos da acceso a diferentes bases de datos que de cierta manera nos presentan información de calidad, ¿verdad? Digo de cierta manera porque hay diferentes bases de datos, hay diferentes índices. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Más adelante lo vamos a ver. Pero la búsqueda de literatura nos permite identificar la mejor evidencia, ¿verdad? Entonces, el conocer o el saber cómo buscar la información es algo clave. No sé quiénes recuerdan cuando llevaban o llevaron los cursos de investigación que recibieron una charla de la biblioteca. Y no sé, tal vez en taller, otra vez la charla de biblioteca, ¿verdad? Entonces, a veces uno dice, hoy no, otra vez esta charla de la biblioteca, pero es que esa charla es clave,
porque nos enseña sobre los booleanos, nos enseña sobre los descriptores, nos enseña a hacer búsquedas avanzadas, entre otras cosas, que eso nos permite llegar a la información que nos interesa. No por el simple hecho de ser un artículo científico que se haya publicado significa que la información es relevante. ¿Ok? ¿Verdad? Sin desmeritar la publicación en sí misma, pero hay índices, hay factores de impacto que se deben tomar en cuenta. ¿Cómo podemos hacer esa discriminación de la información? Bueno, hay herramientas, hay software. Hay uno que se llama FLC 3.0, que son las fichas de lectura crítica. Eso nos da una guía para hacer lectura crítica a profundidad, pero pues es un ejemplo de un documento, de un artículo. También hay algunos centros, institutos de investigación que tienen sus guías para evaluar la información que se presenta en un documento. Entonces, esos elementos nos ayudarían a nosotros a discriminar si la información que tenemos, que se nos presenta, es la más adecuada o si podría accesar a una más adecuada. ¿Qué otro aspecto podría el significar leer, leer y leer? Nos hace mejores escritores y escritoras, definitivamente, ¿verdad? Hay algo clave cuando desarrollamos los talleres para elaboración de artículos científicos, siempre decimos como elementos que tiene que tener un autor, que la información sea clara, que sea concreta, que sea comprensible, pero esto, perdón, a la larga no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces, entre más leamos, entre más veamos los estilos con que otros autores escriben, más fácil para nosotros va a ser transmitir esa información, ¿verdad? Otra recomendación, evitar las prácticas inadecuadas. Prácticas inadecuadas no necesariamente es solo plagio, puede haber duplicación de información, ¿verdad? O autoplagio, ¿verdad? ¿Cuándo sucede la duplicación de información? Cuando estoy presentando informaciones similares como dos artículos científicos. Entonces, si usted los compara y los lee, dice, bueno, se parecen mucho, incluso tiene párrafos o frases muy parecidas. Eso podría generar una duplicación de la información. El plagio, bueno, no darle mérito a la información que estamos presentando en nuestro artículo que pertenece a otra persona, no citar bien. Y autoplagio sucede cuando yo he publicado artículos, voy a usarlos, pero no cito esos artículos, sino que parto de que esa información me pertenece. Ahí se podría dar un autoplagio. En el caso de las revistas científicas, nosotros utilizamos la plataforma Turnitin. Turnitin mide el porcentaje de similitud que hay en los textos. ¿Turnitin mide el plagio? No, el plagio nosotros lo debemos determinar. Recientemente hubo una actualización y desde mi perspectiva se hizo una herramienta todavía más sensible a la similitud. Entonces, es criterio del comité editorial discriminar si algo es una práctica inadecuada o si son similitudes comunes o que se podrían presentar en artículos de ese tipo. ¿Ok? Muy bien. Tercera pregunta. ¿Dónde podemos publicar? Bueno, lo primero es que hay que elegir la revista adecuada. Y soy reiterativo, hay que elegir la revista adecuada. ¿Okay? Antes de enviar un documento necesitamos conocer la revista que elijo. No es conveniente elegir cualquier revista al azar porque me gusta el nombre, porque otras personas han publicado allí, porque me interesa que la publicación sea a nivel nacional o internacional. Nuestra primera labor como autores es conocer las revistas. Casi todas las revistas en su página principal tienen una descripción, tienen la información base, tienen su alcance, entre otras cosas. Y eso es muy importante, ese ejercicio de discriminar la revista adecuada nos permitiría tener una mejor recepción sobre el documento. Y esto se aprende en la experiencia. Bueno, y qué dicha que lo podemos conversar aquí. Y hablo de mí mismo. Una vez
pues tenía un documento que a mí me gustaba mucho y dije, quiero enviarlo a esta revista. y tuve una pésima respuesta aparte del editor, ¿verdad? Que fue bastante chocante, pero me dijo, en realidad lo que usted está haciendo no sirve, ¿verdad? No sirve, eso no es relevante. Pero claro, después yo me puse a ver y a leer y yo dije, es que esta revista no publica el tipo de artículos que yo quería publicar. Entonces, ese es un elemento importante. Ahora, cuidado. ¿Por qué? Hay muchas revistas depredadoras, ¿sí? El negocio de la publicación, o más bien la publicación científica, se ha convertido, primero, tal vez voy a decirlo usando esta metáfora, en una carrera, ¿verdad? O sea, la cantidad de información, de documentos que se envían para publicar es excesivo, ¿verdad? Ha habido una proliferación de la información. Entonces, todas las personas investigadoras, profesionales, enfermeras y enfermeros quieren publicar, ¿ok? Entonces, eso hace que haya una alta demanda de las revistas científicas y muchas de ellas saturadas. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, hay muchas revistas que en sus políticas establecieron que solo artículos que tuviesen relación con la COVID-19. Entonces, eso hace que haya una cola de otros artículos que no están siendo revisados, que están ahí a la espera, ¿verdad? En el caso de otras revistas, establecen políticas donde a partir, por ejemplo, del 28 de mayo hasta el 2022, se aceptan nuevos documentos, nuevos artículos. ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda, hay demasiados envíos. Y eso ha hecho que esto también se vea como un negocio y ahí es donde aparecen las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras, en realidad, la intención es enriquecerse, aumentar el capital. El tema de la tecnología hace que cualquier programador de páginas web o diseñador gráfico pueda montar una página hermosa, preciosa, y la página pues permite que usted le ponga lo que quiera, ¿verdad? Entonces, han surgido muchas de estas revistas que se aprovechan de los autores, que les cobran una suma de dinero alta por publicar, en promesa de que su revista tiene un alto factor de impacto. Cuando usted empieza a, a buscar en revistas específicas, ¿verdad? Todo ya eso está sistematizado, ¿verdad? La inteligencia artificial lo ubica y entonces dice, ah, bueno, Daniel ha estado revisando revistas, probablemente tenga artículos. En ese momento usted empieza a recibir correos de diferentes revistas del mundo y tienen una característica, ahora no todas, pero algunas de las depredadoras primero inician con mensajes de elogio. Usted, que es el máximo exponente en la salud mental, su artículo que tuvo un impacto mundial, lo invitamos a publicar con nosotros. Eso ya debería encender la alarma y decir, tal vez esta revista no sea lo más adecuado. Y de ahí empezar a revisar. Las revistas depredadoras tienen características claves, ¿verdad? Que se pueden validar, por ejemplo, los índices a los que pertenecen, eso se puede revisar si realmente pertenecen a los índices. También las revistas depredadoras, su intención principal no es presentar los artículos científicos, sino que es difícil llegar a la edición actual, a la lectura. Muchos de esos artículos científicos no cumplen con la calidad deseada o tienen muchas fallas que a simple vista cualquier lector o lectora los puede detectar. Entonces, mucho cuidado con eso para que no vayan a ser estafados, entre comillas, si lo podemos llamar así. El elegir entonces la revista adecuada me permite tener el conocimiento de la revista y las publicaciones, ¿verdad? Eso es muy importante. Saber qué se publica, a qué se le da más énfasis, cuáles son los estilos de publicación. Eso me permite tener ventaja en el momento en que yo hago el envío.
Hay otro elemento que es el factor de impacto, el JCR, que es el Journal Citation Report. Es una base de datos, un software que califica la calidad de las revistas y su factor de impacto, ¿verdad? No todas las revistas tienen un factor de impacto, ¿verdad? Entonces, ya aquí vamos viendo elementos de que, por así decirlo, hay revistas más especializadas, más complejas que otras, ¿verdad? Si, esta es mi opinión personal, pero si yo soy un autor nuevo o un investigador en formación y voy a hacer un envío, tal vez no voy a elegir la revista con mayor impacto, porque probablemente ellos van a evaluarme primero como autor y tal vez se pregunten quién es Daniel Martínez, ¿verdad? Y, y, y no sepan, o sea, no sepan responder. Okay, esos elementos son importantes, pero el factor de impacto es algo muy interesante que permite medir las revistas. ¿Qué define también JCR? JCR también define los alcances de las revistas, entonces las enmarcan, las encuadran en cuál es como el alcance que debe tener y las miden por eso. Entonces, por ejemplo, si hay una revista de enfermería obstétrica, la medirían por el alcance obstétrico que tenga, pero si publica cosas de salud laboral, probablemente su factor de impacto disminuya. Eso es algo muy importante. Otro aspecto a tomar en cuenta, pues son la periodicidad, que ya la mencionamos, y va a ser variable, y en este momento también es variable. Mi recomendación cuando se hace un envío es tener paciencia, ¿ok? Y dentro de esa paciencia, algunas revistas nos dan herramientas para poder darle seguimiento a nuestros documentos, ¿ok? Y por último, la temática, que eso va a estar relacionado al alcance. Ahora, ¿cómo se mide la calidad? ¿Cómo se mide la calidad de las revistas? Bueno, a través de los índices. Hay índices rigurosos, medianamente rigurosos, poco rigurosos y no selectivos. ¿Cuáles son las características de cada uno? Bueno, los rigurosos tienen criterios de selección para evaluar la calidad, tienen un comité científico que evalúa la revista y tienen servicios extra, por ejemplo, el publicar los artículos de mi revista en texto completo. Los medianamente rigurosos cumplen las dos primeras características, los criterios y el comité científico, pero no ofrecen servicios extra. Y ahí sucesivamente, los pocos rigurosos o tienen criterios de selección o tienen comité científico y los no selectivos no tienen ninguno de estos criterios. Rigurosos es Cielo, Scopus, Web of Science, Redalic. Medianamente rigurosos, DOAC, Latindex, bueno, entre otros. Tal vez ahorita les pueda dar algunos ejemplos. Poco rigurosos, Biblat, Medis, Sucupira, entre otros. Para nosotros, dentro de los más conocidos, es Cielo. Tal vez es donde tenemos más referencia. Cielo es un índice y a la vez es una base de datos bibliográfica a la que usualmente nosotros accesamos. Entonces, esos elementos, el saber dónde está indizada la revista, nos permiten pensar si es una revista de calidad o no. ¿Ok? Eso es algo muy importante. En este momento, ¿cuáles son los índices más, no sé si la palabra sería más riguroso, pero tal vez los índices top, Scopus y Web of Science? Me parece que desde el CIDI todavía no tenemos acceso a estas bases de datos, pero bueno, es algo a lo que muchas revistas de la Universidad de Costa Rica aspiramos. Ahora voy a hablarles un poco de la revista Enfermería Actual en Costa Rica. Lo primero es que este año está cumpliendo 20 años. 20 años de publicación ininterrumpida. ¿Sí? Eso es clave y es trascendental. De hecho, cuando se crea la revista, es de las primeras revistas electrónicas dentro de la Universidad de Costa Rica. Entonces, por así decirlo, fue pionera
en ese sentido. La revista se rige por 2 reglamentos de la Universidad de Costa Rica, que es el reglamento del CIEDIN, que es el sistema de difusión y editorial de la Universidad de Costa Rica, y hay un reglamento para las revistas científicas en sí mismas. Entonces, esos elementos son importantes. Si alguien quisiera conocer más sobre la historia de la revista Enfermería Actual en Costa Rica, pues le invito a que acceda a nuestras ediciones anteriores. La edición número 20 tiene un artículo donde se recupera la historia de los primeros 10 años, y en la edición actual hay un editorial donde también se presenta un recorrido de los 20 años, de los 20 aniversarios. Las revistas y en general, esta revista y en general otras revistas están compuestas por un cuerpo editorial. Entonces, si quieren, se posicionan en este cuadro a la izquierda, y el cuerpo editorial tiene un consejo editorial o un comité editorial que está compuesto por quién o quiénes: la dirección, la edición en jefe, y pueden haber editores de sección, editores técnicos, editores asociados y editores académicos. También las revistas se acompañan de un comité científico, y este comité científico en realidad pues tiene un peso internacional. Para clarificar, otros miembros del consejo editorial se refieren a investigadoras o investigadores que son expertos en la temática y que asesoran este cuerpo, esta parte del cuerpo editorial. Entonces, en el caso de REBEMF, bueno, mi persona funge como director. Tenemos una editora en jefe, que es Ana Laura Solano, y tenemos 3 editoras asociadas: Sofía González, Patricia Vargas y Beatriz Villalobos. En este momento también tenemos una editora técnica, pero estamos como en el proceso de definir si va a ser parte oficialmente de la revista o si solo está trabajando con la revista por este semestre. Entonces, esos son detalles importantes. Hay un equipo técnico. En el caso nuestro, el equipo técnico somos nosotros mismos, y hay autoridades. La revista forma parte o es parte de la Vicerrectoría de Investigación. Y de ahí, pues hay un índice institucional que nos evalúa con respecto a la calidad, y hay un índice, pues, latinoamericano que también hace la evaluación de la revista. UCR Index, ¿verdad?, es nuestro índice institucional, y esto que les estoy presentando es la evaluación del 2020. Para UCR Index, nuestra calificación fue de 91.7 y para Latindex de 97.4. La revista Enfermería Actual también forma parte del portal de revistas académicas de la universidad. Si accesan al portal de revistas académicas, van a poder conocer todas las revistas que hay en las diferentes áreas. De enfermería, solo está la revista Enfermería Actual, pero pues dependiendo del área puede haber 1 o 2. Por ejemplo, historia me parece que tiene 2, derecho tiene 2 o 3, biología solo tiene 1, va a depender. Generales creo que tiene 1 o 2. Entonces eso también es importante conocerlo, ¿verdad? Si soy enfermero, ¿solo puedo publicar en una revista de enfermería? No necesariamente, no necesariamente. Depende del tema, ¿verdad? Depende del alcance de la revista, entre otras cosas. Entonces, esos son aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. ¿Ok? Otro aspecto importante, el acceso abierto. Nuestra revista es acceso abierto, y así muchas otras revistas son de acceso abierto. ¿Qué significa esto? Significa que el público y los autores tienen derecho a descargar, leer, copiar, imprimir, distribuir el contenido de la revista, publicar,
participar del proceso editorial de manera gratuita, sin ningún costo. Por eso, unas diapositivas antes decía que el archivo público dependía. No todas las revistas permiten un acceso gratuito. Por eso la universidad paga algunas bases de datos. Bases de datos tal vez con un precio promedio versus otras que no paga porque son todavía más caras, ¿verdad? En general, una base de datos es una plataforma cara, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprovechar el acceso que nos da la universidad en ese sentido. ¿Qué es lo único que pide el acceso abierto? Pues que se respeten los derechos de autor, la dignidad del autor con la información que se puede descargar. Esa es una gran ventaja para muchos autores y autoras, ¿verdad? A diferencia de otras revistas que se debe pagar para participar del proceso editorial. Y eso me lleva pues a mencionar que hay 3 niveles de la publicación científica. Yo no pensaría que un nivel es mejor que otro, porque podría ser que cualquier revista en diferentes niveles pueda llegar a estar indizada en índices rigurosos y tal vez tenga un factor de impacto. Depende tal vez del cuerpo editorial en el sentido de la capacidad que tenga para trabajar. No es lo mismo un cuerpo editorial que puede dedicar 5 horas a la semana versus a cuerpos editoriales que están en tiempo completo. Eso, por eso les mencionaba, es variable, igual que el tiempo de publicación. Pero si pensamos en las revistas y en los tipos de revistas que hay, pues hay revistas de primer nivel. Estas revistas de primer nivel se caracterizan, bueno, primero por estar confirmadas por sociedades científicas establecidas a nivel mundial, grupos de investigación, ¿verdad? De alto impacto, grupos de investigación que tienen mucha influencia sobre el resto de investigadores en la temática y tienen altos presupuestos. Generalmente estas revistas cobran para que las personas puedan hacer sus publicaciones. También tenemos el segundo nivel de las revistas, que usualmente son revistas que pertenecen a alguna transnacional, alguna farmacéutica o alguna fundación interesada en investigación de X o Y temática. Estas revistas se caracterizan porque su suscripción es alta o para adquirir un documento pues hay que pagar una suma de dinero considerable. Y está el tercer nivel de las revistas, donde pues, son revistas que pertenecen a entidades públicas, que tienen una intención meramente académica, y que pues usualmente son de acceso abierto. Últimamente incluso he visto algunas revistas de acceso abierto que cobran algunos momentos de su proceso editorial. Entonces, eso también me ha llamado un poco la atención. Y es que también parte de las necesidades que tenga la revista en su momento, ¿verdad? Ahorita estamos pues en una crisis económica en varios sectores del mundo y al menos lo que es UCR pues le ha impactado de cierta manera y eso a veces hace que los proyectos tengan menos presupuesto. No es nuestro caso, nosotros no cobramos en ningún momento el proceso editorial todavía, espero que nunca, pero otras sí. Entonces, tal vez la revisión filológica. Entonces, bueno, en esta revista cobramos la revisión filológica porque no hay presupuesto para asumir esa tarea del proceso editorial. Entonces, son cosas pues que nos va a ayudar a familiarizarnos y a entender un poco las ideas sobre las revistas y la publicación científica. Las revistas de acceso abierto usan un sistema que se llama Open Journal System, OJS, y es un software libre. Es un sistema que administra y publica o lleva a cabo el proceso editorial en línea. Esto nos garantiza transparencia en los procesos, garantiza eficiencia y eficacia del proceso editorial, también permite la publicación
o crea diferentes actualizaciones e innovaciones que permiten el acceso completo de los textos, de los documentos publicados. Entonces, este sistema tiene diferentes características, ¿ya? Y me parece que todas las revistas dentro de la universidad lo utilizan. Y cumplen, hablo del portal de revistas UCR, cumplen con diversos criterios que el sistema facilita. Entonces, toda la información que un autor, que un lector debe saber sobre la revista está contenida. El sistema, pues, permite esa facilidad. Entonces, también tienen que conocerlo. Si usted es un lector, no es necesario que cree una cuenta para descargar el contenido. Pero si usted es un autor, debe crear su cuenta. ¿Cómo se crea la cuenta? Bueno, como cuando hacemos una cuenta en redes sociales, se pregunta información básica, el interés de tener una cuenta en la revista, entre otras cosas. Y eso le permite a usted participar del proceso editorial. Y quiero pues comentarles un poco sobre el proceso editorial de la revista Enfermería Actual. Lo primero, bueno, es el registro, que es lo que les estaba mencionando. Y otro aspecto que yo les recomendaría siempre consultar son las políticas de uso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso facilita muchísimo las cosas, muchísimo. Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta son las normas de autor. En nuestro caso se llama información para autores o normas de autor. En otras pueden ser, pueden denominarse, ahorita me acuerdo, se me fue la palabra, pero el mensaje es que son normas que los autores deben seguir. ¿Qué encontramos ahí? La orientación general, los tipos de documentos que publica la revista, la estructura, la preparación que deben tener los documentos, la lista de comprobación para preparar el envío, entre otras cosas. Un buen autor, antes de hacer su envío, toma en cuenta estas cosas y eso le va a ahorrar mucho tiempo. Al menos desde mi punto de vista personal, no hay nada más gratificante que abrir un nuevo envío y que esté cumpliendo con todo lo que le solicitamos, ¿verdad? Eso da una buena imagen de los autores. Entonces, esa es una recomendación que yo les hago en este momento. Y pues rápidamente voy a hacer mención del proceso editorial. El proceso editorial inicia con la intención del autor de hacer un envío. Este envío se hace a través de OJS y el equipo editorial lo recibe como un nuevo envío. Ese nuevo envío va a ser asignado a una de las editoras de la revista y va a ser una evaluación inicial del envío. Principalmente, ¿qué hace esta evaluación inicial? Que cumpla con las normas de autor. Ahí empieza el diálogo, ¿verdad? El sistema permite abrir un diálogo entre los autores y el equipo editorial. Entonces, si el envío no cumple con las normas que les estamos solicitando, se le devuelve al autor para que corrija. El autor va a tener tiempo, 15 días, para darnos respuesta, ¿sí? Si no nos da respuesta, seguimos siendo bastante amigables y le damos 7 días más para que nos responda. Si no nos responde, consideramos que el artículo se debe rechazar. Entonces, esta es una primera opción de rechazo. ¿Qué otra razón de rechazo podría haber en la evaluación inicial? Que el documento, la manera en que esté estructurado y esté preparado no cumpla con los requisitos mínimos. Documentos, por ejemplo, si son artículos originales, si no tienen una metodología clara, si la discusión es muy limitada, si la bibliografía no está actualizada, ese tipo de elementos faculta a las editoras asociadas para rechazar el envío. Eso nos ayuda a tener más tiempo y invertir energías en otros documentos. Cuando un envío
corrige y cumple con las normas de autor, el siguiente paso es valorar las buenas prácticas. Entonces, el documento se sube y es procesado por Turnitin. Entonces, Turnitin nos da un grado, un porcentaje de similitud que debemos analizar para asegurarnos de que el documento no tenga una mala práctica. Superado este proceso, entonces inicia la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de revisión. Y en la etapa de revisión se envía a revisores externos en un proceso a doble ciego. O sea, los revisores no saben quién es el autor y el autor no sabe quiénes son los revisores. Eso nos garantiza la transparencia de los documentos. Inicialmente se le envía a dos revisores quienes emiten el juicio, ¿verdad? Los revisores pueden coincidir en el juicio o no. Si no coinciden, se envía un tercer revisor para hacer el desempate, ¿verdad? ¿Qué pasa con el criterio de los revisores? Tiene que ser analizado. En nuestro caso, la editora en jefe analiza lo que los revisores nos están anotando. Hay todo tipo de revisores, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle a tomar en cuenta muy importante. ¿Para qué? Para que la decisión editorial recaiga sobre la editora en jefe. Y entonces sea esta persona la que defina si el artículo puede ser rechazado o no. Si el criterio de los revisores coincide y ambos rechazan el documento, bueno, esa es otra razón por la cual se hace un rechazo de los documentos. Pero en el momento en que se le anuncia la decisión editorial al autor, se define si es publicable o no. ¿Ok? Cuando llegamos a esta etapa, pues el documento se empieza a someter a una serie de correcciones donde participa la filóloga, donde se establece, se maqueta en las plantillas de la revista, se retocan algunos elementos, tal vez las tablas, los gráficos, el formato, entre otras cosas. Entonces, la versión final se le presenta al autor para que él la pruebe, ¿verdad? Algunas veces hay elementos, por ejemplo, que no se consideraron sencillos. Por ejemplo, algunos autores escriben sus dos apellidos, los dos apellidos unidos por guión. Y tal vez iba a salir la publicación sin este detalle. Es sencillo, pero es clave, porque, bueno, ese es otro tema, pero va en relación a la normalización de las firmas. Los autores y las autoras deberían tener normalizada su firma. ¿Qué garantiza esto? Que su nombre siempre va a salir igual en cualquier publicación que haga. Entonces, si yo en alguna publicación firmo como Daniel Martínez y en otra firmo como D. Martínez Esquivel y no lo he normalizado, pues si alguien me busca, podría tener la suerte de encontrar documentos, pero también puede encontrar documentos de Denis Martínez o de otra gente que en el momento de abreviar el nombre coinciden con la búsqueda. Entonces, esos son elementos como importantes a tomar en cuenta. Una vez aceptadas las correcciones y aprobado por el autor, pues ya el artículo está preparado para ser publicado. ¿Cuándo aparecen nuestras publicaciones? El 1 de enero y el 1 de julio de cada año. Entonces, dentro de un mes tendremos una nueva edición. ¿Ok? ¿Cómo se elabora un artículo? Esta es la última pregunta que traía para responder. Y pues todo va a depender del tipo de documento que usted quiera preparar. En el caso de nosotros como revista, aceptamos artículos originales que son producto de una investigación primaria. Aceptamos artículos de revisión que son producto de una investigación secundaria y aceptamos ensayos que son una reflexión teórica en torno a un tema. Pero hay algunas otras revistas que tienen
innovación para la práctica, artículos de reflexión producto de una investigación, entre otras cosas. Entonces, la gama es amplia. En negrita aparecen los que nosotros pues aceptamos. Entonces, en función de ello, el autor, las normas de autor le van a indicar a la persona interesada cómo debe elaborar este documento. Usualmente, pues, las revistas utilizamos el sistema IMRD, que se compone de introducción, de los métodos, resultados, la discusión. A eso, pues, hay que agregarle el resumen, el título y, pues, en nuestro caso, las conclusiones. Hay algunas revistas que integran las conclusiones en la discusión. Entonces, eso es variable. Por eso es tan importante conocer las normas de autor. ¿Cuál es la recomendación o mi propuesta para comenzar a escribir un artículo? El primer paso es escribir el método, ¿verdad? La metodología como un elemento clave que va a determinar y garantizar que ese estudio es válido. En segundo lugar, los resultados, ¿verdad? Luego la introducción y ya ahí va tomando cuerpo nuestro artículo científico. Discusión, conclusión y por último, el resumen. El resumen se acompaña de descriptores. En este momento los más utilizados son los descriptores de ciencias de la salud y el MESH, DexMesh. Luego puedo escribírselos y pues hay una página donde nos permite localizarlos. Eso también es concordar criterios para utilizar o normalizar las palabras claves. O sea, las palabras claves ya están definidas, los descriptores ya están definidos. Y por eso cuando vamos a hacer una búsqueda debemos utilizar los descriptores, ¿verdad? Por ejemplo, en mi área que es salud mental, afrontamiento como descriptor no existe, no está. El que se usa es adaptación. Entonces, si yo hago una búsqueda partiendo de la palabra afrontamiento, me va a arrojar menos resultados así utilizara adaptación, por ejemplo. Entonces, esos son elementos muy importantes. De hecho, la herramienta, el sistema DeckMesh, ahorita le permite a los autores subir el documento y él mismo le determina cuáles serían los descriptores adecuados. Algunas revistas determinan los descriptores adecuados por el número de veces que aparece la palabra dentro del texto. Entonces, creo que el software más o menos hace eso. Si, no sé, si mi artículo es sobre la enfermería en salud laboral, pero a lo largo del artículo yo solo hablo de salud laboral y no hablo de enfermería, y dentro de mis descriptores pongo enfermería, podría solicitarle que lo cambien. ¿Ok? Entonces, esos son elementos importantes. Muy bien. Además de la revista de enfermería, ¿qué otras revistas hay? Miles, miles. Esto pues nada más es un énfasis latinoamericano. Está la red de editores científicos en revistas de enfermería, Red Edit. Esa es la dirección web. Ahí ustedes podrían accesarla y conocer cuáles son las revistas que hay a nivel latinoamericano. A nivel país hay dos revistas. Hay dos revistas y la de la Escuela de Enfermería y la del Colegio de Enfermeras. Entiendo que se está relanzando o hay un nuevo equipo editorial que está trabajando para retomar la publicación, pero sí sé que por algunos años no tuvo ediciones, pero pues en principio sí, y fue la primera, la del Colegio de Enfermeras. Entonces, es importante, son las opciones que tenemos a nivel país. Y la red nos va a permitir identificar otras revistas de enfermería a nivel hispanoamericano. Esto pues para tomarlo en cuenta y que todos puedan conocer la variedad que existe. Para concluir, okay, la revista Enfermería Actual en Costa Rica es una publicación científica de la Escuela de Enfermería porque se edita en la Escuela de Enfermería, pero pienso que también esta revista debe ser un medio para unificar todas aquellas unidades que forman la enfermería en la universidad, el CISES, el posgrado. Entonces,
es un medio que apoya la publicación de los resultados de investigaciones en enfermería. Es parte de las revistas oficiales UCR, es acceso abierto y tiene su periodicidad semestral. ¿Cuál es su alcance? Bueno, todos los aspectos de la ciencia y la práctica de enfermería como administración, economía, gestión, educación, aplicaciones tecnológicas y todas las especialidades de atención clínica. Nuestro alcance en principio es general, de la enfermería en todas sus áreas. Entonces los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram y tenemos el Facebook. Ahí publicamos información relacionada a la revista directamente. Porque, bueno, y es importante porque en este momento tenemos varios propósitos, pero dos muy importantes, que es la visibilidad. Al inicio les decía, este es un espacio para acercarnos y a nosotros nos interesa que el público nacional ingrese a la revista, descargue los documentos, los lea, ¿verdad? Y tenga conocimiento de esta publicación. Entonces la visibilidad es algo muy importante para nosotros. Y el otro aspecto que también estamos trabajando fuertemente es el impacto. Entonces, el equipo editorial, las editoras, cada día trabajan más fuerte para que los documentos que se publiquen tengan un impacto relevante para la enfermería nacional e internacional, que ese es un elemento muy interesante, no se los mencioné, pero van a ingresar y van a encontrar que la mayoría de artículos de la revista están en portugués, porque tenemos un impacto importante en Brasil, en Portugal, entonces recibimos muchos documentos de estos dos países y pues también recibimos de otros lugares de Latinoamérica, pero principalmente son documentos en portugués. Otro elemento también, y la invitación está abierta, ¿verdad? Y tal vez desde mi posición como director, existe el compromiso de acompañarles en su proceso editorial a la Enfermería Nacional. No siempre hay documentos de la Enfermería Nacional que estén sometiéndose al proceso editorial. Entonces, nuestra intención también es que pues produzcamos. Y no es que no lo hagamos, sí lo hacemos. Y esta charla que va dirigida al estudiantado, el estudiantado en los módulos, en los cursos, produce demasiada información, hace demasiados trabajos muy buenos, trabajos súper chivas que se archivan, ¿verdad? Hacen estudios de caso y hacen una revisión bibliográfica de 60 documentos. El estudio caso casi que se convierte en una tesis, 100 páginas. ¿Y qué pasa con esa información? ¿A dónde va? Esto se podría reorganizar y presentar como un artículo científico, ¿verdad? También en los cursos de investigación y otros cursos donde deben apremiarse para cumplir los criterios de evaluación. Entonces, sí está. El asunto es tomar la actitud y lanzarse. Esa es la dirección de la página web y el correo revista enfermería sin tilde, perdón, me lo corrigió el programa, revista.enfermería@ucr.ac.cr. También pues tienen mi información, ese es el teléfono de la oficina. Si me llaman en esta época probablemente no les voy a contestar, pero está el correo daniel.martinezesquivel @ucr.ac.cr para cualquier consulta que tengan, ¿sí? Les garantizo que cualquier mensaje que envíen va a ser contestado, porque de primera mano yo soy el encargado de eso. Tal vez no de hoy para mañana, depende, pero sí les voy a responder, entonces no tengan duda de eso. Nada más para finalizar, algunas de las referencias bibliográficas que acompañaron esta presentación. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario. Espero no haberlos aburrido mucho.
Creo que una pregunta, profe, importante es que, bueno, como acá también hay muchos estudiantes, ¿verdad? Y que uno que desde su parte estudiantil considera como, bueno, que tal vez puedo publicar y lo primero que se me viene a la idea, ¿verdad? O a la mente, perdón, es la idea de publicar un caso de estudio, porque es lo que tal vez más hacemos o una de las prácticas que más realizamos dentro de nuestros módulos. Y usted bien nos mencionaba cuáles eran los tipos de artículos que en la revista de enfermería de la UCR no se publican, no se publican, perdón, los casos de estudio. Entonces, más bien, ¿hacia dónde podemos dirigir los estudiantes, verdad? ¿O qué ejemplo les podemos dar? Porque esto sería algo Sí, importante. sí. Bueno, eso es algo bastante relevante. De hecho, cada vez tienen más como impacto los casos de estudio, estudios de caso. Entonces hay varias revistas que podría recomendarles. De hecho, los ejemplos que les presenté, todos eran estudios de caso. Entonces, es un buen ejemplo. Se los puedo enviar para que también los tomen como referencia. Está la revista Avances en Enfermería en Colombia. Está la revista Universitaria de la UNAM en México. Está la revista Sanus en México. Está la revista N en España. Está la revista Benecere en Chile. Y de ahí, pues podrían tantear algunas de las revistas que están en el listado de la red Edit y pues indagar un poco. Les estoy dando cinco opciones, entonces también podrían ingresar y ver un poco el estilo de publicación que es diferente, ¿verdad? Eh, entonces, pues, pero son puntos de referencia bastante favorables. Yo he tenido experiencia con N y con avances de enfermería. El caso de NOC fue en avances de enfermería y el equipo editorial allá en Colombia es súper, súper amable. Entonces esa sería una buena experiencia. Y esos son detalles, vamos a ver, son detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta. O sea, el momento de elegir la revista o una revista que les recomiende algo, alguien o una revista que les permita sentirse acompañadas y acompañados. Eso es muy importante, eh, porque hay autores traumados, ¿verdad? O sea, yo el caso que les decía que me dieron que no servía, creo que yo no volví a intentar escribir nada como por año y medio o 2 años. Yo dije, no, yo nunca más, mejor no hago esto. Pero uno va madurando y la única forma de madurar es someterse a los procesos editoriales. Bueno, recuerden que en este momento pueden hacer sus preguntas. Yo voy a hacer otra pregunta y es tres consejos que usted le daría a una persona que se está iniciando como autor o como autora. ¿Qué consejos usted le podría dar? Unos tres por lo menos. Unos tres. Bueno, lo primero es que se anime. O sea, eso es un proceso muy bonito y uno tiene que tener una actitud para escribir, una actitud para, pues para crecer en esto. O sea, la única forma es iniciar. Entonces, que se anime, que se lance, que lo intente. La otra es que elija a alguien que lo acompañe, ¿verdad? Porque ante la inexperiencia siempre necesitamos a alguien con más experiencia, alguien de su confianza, alguien a quien usted le pueda preguntar y como que le ayude en ese proceso, ¿verdad? Ese sería el siguiente consejo. Y el tercero, que de verdad busquen conocer las revistas, busquen y lean qué se publica, busquen los estilos, ¿verdad? Si usted va a enviarlo a avances, al menos léase uno de los artículos que se han publicado ahí de innovación para la práctica o de estudio de casos, lo llaman ahí, para que usted vea el estilo, el uso que le dan las personas, conozcan las revistas, descarguen las normas de autor, eso es clave. Las normas de autor son clave. Cuando un equipo editorial recibe un artículo que usted dice, esta persona ni sabe dónde envió el documento, porque uno ya dice, no, es que en realidad solo lo están enviando porque necesitan publicar y es esa publicación en masa. No hay nada más gratificante que abrir y decir, este es un buen autor, está cumpliendo con las normas. Bueno, ahora tenemos otra consulta en el chat que es de Josué y bueno, nos aporta que
que bueno, profe, ¿usted qué opina sobre la plataforma Sci-Hub para obtener información ahí? Habría que valorar un poco cómo se califica el índice. Personalmente, nunca he trabajado con ella. Nosotros pues tenemos más influencia de PubMed, tenemos más influencia de Web of Science, Scopus, que son como las herramientas que sabemos que pueden fallar menos, porque incluso algunas de estas revistas depredadoras han alcanzado, no sé cómo, la certificación Scopus, ¿verdad? Tendríamos que revisar y explorar un poco y comparar, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la plataforma? ¿Cómo se presenta la información? Entonces, personalmente no la conozco, pero mi recomendación sería, bueno, hay que estudiar esa plataforma, hay que estudiar esa plataforma. ¿Qué nos ofrece la universidad, verdad? Esa es otra cosa que nos responde o que nos podría responder a la pregunta de Josué. ¿Qué nos ofrece la universidad? ¿Está Sci-Hub dentro de las bases de datos de la universidad? No lo sé, pero es la pregunta que deberíamos hacernos. Si no está, entonces, bueno, pensar por qué, ¿sí? ¿Qué falta o qué necesita o qué impacto tiene esta plataforma? Al menos de las que acceso usualmente está Science Direct, Cochrane, que para revisiones pues es lo máximo, Dynamed, está EBSCO, que por cierto EBSCO es un índice no selectivo. EBSCO no tiene como criterios establecidos, entonces hay muchas revistas que están en EBSCO que tienen un alto impacto y no. Entonces creo que habría que estudiarlo. Yo pues personalmente sí nunca he trabajado con esta plataforma, pero podríamos valorarla y Josué, si usted Perdón, quiere. perdón, nada más un toquecito, profe, perdón que lo interrumpa. Es que, bueno, Sci-Hub no es precisamente como una base de datos, sino más bien es Ok, como una plataforma en donde hay muchísimos documentos que están encriptados por pago, ¿verdad? En estas bases de datos, ¿verdad? Hay que pagar para acceder. Entonces uno nada más copia la dirección DOI o la URL y lo pega en el buscador y tiene acceso libre al documento, lo puede descargar ok, incluso. ok. Entonces, creo que más por ahí es donde se dirige la pregunta de Josué, que si uno podría utilizar Sci-Hub como una herramienta a pesar de no estar pagando por el acceso a algunos documentos. Es que Ok, viene siendo, perdón, como una piratería, digamos, pero sí, de información científica, por decirlo de esta manera, ¿verdad? de información científica. Sí, bueno, ahí ya entran un poco las consideraciones éticas, ¿verdad? Y un poco las prácticas que podamos tener. Hay información que es de acceso abierto y hay información pues que tiene un costo. Desde el punto de vista ético, pues tendríamos como que apegarnos a eso. Sin embargo, nuestras realidades son diferentes, ¿verdad? O sea, si transformamos un poco la pregunta y me dicen, ¿usted pagaría por un artículo? Yo le diría que no, yo no lo pagaría. Pero hay otras formas. Muchos autores relevantes tienen academia.edu, por ejemplo, y ellos cuelgan sus artículos gratuitos, ¿verdad? Al menos en el tema, en uno de los temas que he estado estudiando sobre el duelo, hay un autor estadounidense que es como top. Y entonces todos los artículos que encontraban había que pagar y yo no voy a pagar. Pero seguí investigando y en Academia Edu tiene todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay una conciencia científica del autor que usualmente no es quien recibe el dinero, sino es la revista, ¿verdad? Y es la revista, tal vez es el medio con que se sostiene y tiene un equipo, los mejores sistemas, entre otras cosas. Otra recomendación que podríamos hacer, escribirle al autor directamente. Uno no se imagina, pero la mayoría de gente es súper accesible, aunque sea una eminencia, ¿verdad? Bueno, ahí usted es donde se da cuenta qué tan inteligente es la persona. Entre más humilde es porque más inteligente es. Y usualmente ellos pues comparten sus documentos. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia científica, los investigadores en realidad lo que quieren es que se dé a conocer la información que producen. Entonces, hay acceso, ¿verdad? Ahí lo que habría que preguntarnos es el punto de vista ético, y no estoy siendo juez, nuestras realidades son diferentes. ¿Quién no ha visto películas en Pelispedia o Cuevana? No sé, ¿verdad? O sea, ahí también estamos faltando un poco a los derechos de autor, pero
Pero bueno, estrictamente hay ética, ¿verdad? Y uno debe respetar a los autores, los derechos de autor en ese sentido. Pero, pero bueno, hay otras condiciones, habría que valorar, repensar. Mis recomendaciones, si hay un artículo que vale la pena, busque al autor, escríbale. Generalmente las publicaciones tienen autor de correspondencia. Los autores son dueños de esos artículos, ceden algunos de sus derechos, pero ellos lo reciben, lo tienen y lo pueden compartir. La mayoría me parece que lo comparte. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por su respuesta. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta, si no, ya iríamos como cerrando el espacio. Bueno, Josué ahí en el chat me pone que muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, bueno, si no habrían más consultas, entonces daríamos por cerrado este espacio. Bueno, nuevamente agradecerle mucho al profesor Daniel por su anuencia y por la cercanía también, digamos, a la hora de contactarlo y demás. Y también a todas las personas que están aquí conectadas y conectados. Otra cosa que les iba a decir antes de que se me olvide,